Quiero pedirle que por favor me acompañe en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4. Bueno, vamos a leer el 5, Efesios 5, capítulo 5, versículo 18. Que es a donde queremos llegar. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dígame cuando esté ahí. Ok, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué cosa dice? Una vez más, dígalo: llenos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Acompáñenme a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Señor Jesucristo, gracias porque por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida, hoy tenemos salvación y hoy somos parte de tu iglesia. Espíritu Santo, gracias porque tú estás en este lugar y tú eres quien nos da vida, tú eres quien nos infunde ese aliento de vida, tú eres quien nos guía y tú eres quien nos revela al Padre y al Hijo por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias y te pedimos que el día de hoy nos lleves por medio de ella a conocerte un poco más. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Éfeso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fue la iglesia donde más tiempo estuvo presente Pablo. Fue la iglesia, digámoslo así, a la que más tiempo le invirtió de manera presencial. Se quedó ahí por espacio de 3 años aproximadamente el apóstol Pablo, y él conocía perfectamente bien la iglesia de Éfeso. Estaba muy familiarizado con las personas y estaba muy familiarizado también con la dinámica que había en la iglesia, con los hermanos, y en la ciudad también, en la ciudad de Éfeso. Así que el apóstol Pablo les escribe una serie de instrucciones. La carta de los Efesios, el libro de Efesios en la Biblia, es un manual de instrucciones. Es un manual donde el apóstol Pablo nos habla de cómo debe ser la vida del creyente y cómo debe ir creciendo y cómo debe de ir madurando. Habla acerca de la madurez, sobre todo en el capítulo 4, cuando habla de los dones del Espíritu, los dones del ministerio, y habla acerca del establecimiento y la edificación de la iglesia, ¿verdad? Del perfeccionamiento de los santos. Pero también habla en un sentido práctico acerca de la conducta y el testimonio que como creyentes debemos guardar. Y al final nos dice, al final de este pasaje, no al final de la carta, pero al final de este pasaje nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino, en los tiempos en los que Pablo escribió, en los que Pablo vivió, el vino era exactamente igual a lo que es el día de hoy, ¿va? Una bebida embriagante. Pero había una condición en la que el agua, en la mayoría de los casos, el agua estaba contaminada. Solamente si una persona tenía un pozo en su casa y estaba seguro de que esa agua estaba limpia, pues podía beber tranquilamente de esa agua.
Pero en la mayoría de los casos, el agua que estaba a disposición, digámoslo así, el agua potable, por decirlo de una manera, el agua que llegaba a la ciudad, la mayoría de las veces estaba contaminada y provocaba enfermedades en la gente. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, una de las cartas, le dice: te aconsejo que uses vino en vez de agua por causa de tu estómago. Podemos entender que Timoteo había estado enfermo, probablemente había estado padeciendo, ¿verdad?, algún tipo de infección en el estómago, y Pablo le dice: te aconsejo que tomes vino en vez de agua, porque el vino era lo que la gente tomaba para hidratarse en vez de tomar agua. Obviamente había una condición, que el vino que se bebía, ahora sí que en lugar del agua, no era un vino concentrado, era más bien un vino diluido, era un vino, ellos le llamaban vinagre, no como el vinagre que conocemos nosotros, ¿verdad?, que es otra cosa, ¿verdad? Ellos lo llamaban vinagre a un vino que estaba mezclado con agua, que estaba rebajado, para que la gente no anduviera borracha en la calle, pues, para que la gente de tanto beber vino no se emborrachara, sino que pudiera beberlo en lugar de agua, pero permanecer, ¿verdad?, estando en su juicio. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: el vino que se bebe habitualmente en lugar de agua, dice Pablo, no puede emborrachar a nadie, porque está disuelto, porque hay disolución, es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está haciendo una comparación, eso es lo que él está haciendo, una comparación de una persona que se hace llamar cristiana y que aparentemente está llenándose y llenándose y llenándose, y quiero resaltar una vez más, aparentemente, ¿verdad?, está yendo a la iglesia, está yendo a los eventos, está tomando clases, está, ¿verdad?, aparentemente, pero ¿qué crees? Nunca hay un fruto del Espíritu en su vida. Entonces, pareciera ser que esa persona, tal como la gente común, está bebiendo un vino que no embriaga, un vino que no emborracha. Así parece ser, dice el apóstol Pablo, que hay cristianos que beben de un Espíritu Santo que no madura en tu vida, que no da fruto en tu vida. Obviamente eso no existe, ¿verdad? El Espíritu Santo solamente hay uno. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que demostrar que de lo que nosotros estamos bebiendo, que es el Espíritu Santo, no está diluido y sí produce un fruto en nuestra vida. Si hay una consecuencia, mire, así como el que bebe vino en abundancia, así como el que bebe demasiado alcohol, podemos decirlo así, invariablemente va a terminar estando embriagado, estando borracho, pues, para que me entiendan. Así también el que se llena del Espíritu Santo, el que busca llenarse del Espíritu Santo, invariablemente la consecuencia va a ser que va a dar fruto en su vida. El problema es cuando el cristiano dice que se está llenando del Espíritu y no hay un fruto en su vida. Entonces la pregunta es: ¿de qué espíritu te estás llenando? ¿Sí me explico? ¿De qué espíritu estás bebiendo? Así como si una persona dice: es que tomo y tomo y tomo y tomo, y por más que tomo no me emborracho. Entonces habría que preguntar: ¿qué estás bebiendo, verdad? ¿Qué estás tomando? No quiere decir, ¿verdad?, que sea de ninguna manera correcto embriagarse o emborracharse, pero está haciendo la comparación. Ahora, vamos a regresarnos al capítulo 4, ahí en Efesios.
en el versículo 17, ahí comienza el pasaje. Y si su Biblia tiene títulos, ahí debe de tener un título que dice La nueva vida en Cristo. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, si de verdad han tenido un encuentro con Dios, la vida que ahora llevan, la vida que ahora viven, debe ser más o menos así, dice Pablo. No vamos a leer todo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos que son claves. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escuche bien, el primer término que Pablo usa: los demás gentiles, o sea, los que no conocen de Cristo, andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto? Que su mente, sus pensamientos están enfocados en cosas vanas, o sea, en cosas temporales, en lo terrenal. No piensan en otra cosa más que en lo terrenal, en satisfacer los deseos terrenales, lo que hay aquí. ¿En qué es en lo que piensa alguien, digámoslo así, alguien en su sano juicio, alguien que no es cristiano, que no tiene temor de Dios, pero que es una buena persona, o sea, que es una persona juiciosa? Sus metas, sus objetivos, ¿cuáles van a ser? Tener una casa, tener un buen trabajo, ¿verdad? Prosperar económicamente, casarse, tener familia. Y eso son cosas buenas, pero son cosas terrenales. No es suficiente. Cuando una persona conoce al Señor, nuestra mente tiene que estar enfocada en la eternidad. Amén. En lo eterno, en lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario, que es la eternidad. Obviamente, no nos podemos desentender de nuestras responsabilidades terrenales, pero ya no son nuestro objetivo. Solamente son, ¿verdad?, cosas que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestras obligaciones. Pero mi meta ya no estoy obsesionado con tener una casa, ¿verdad? O con tener una mansión o una residencia. Claro, voy a trabajar, ¿verdad? Y voy a procurar un patrimonio para mi familia, pero mi prioridad es la casa eterna, ¿verdad? La mansión eterna en donde voy a estar por siempre con el Señor. Porque de nada me serviría, ¿verdad?, en esta vida, en este mundo, construir un palacio, una casa, una mansión, ¿verdad? Y que al final de cuentas eso sea lo único que yo tenga, y que mi eternidad quede completamente descuidada, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús dice de que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida. Se está refiriendo a las cosas terrenales, a las cosas de aquí. Dice, no es suficiente. Está bien trabajar, está bien procurar las cosas de este mundo, pero tener en nuestro pensamiento siempre que esto es pasajero, que todo lo que hagamos o todo lo que logremos acumular o tener en este mundo, en esta vida, hermano, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Lo único que vamos a tener en la eternidad es lo que el Señor Jesús nos ha dado. Ese es lo que vamos a tener. No nos vamos a llevar nada, absolutamente nada de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pablo, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, están en tinieblas, su mente está en tinieblas, por eso no pueden pensar más allá de lo vano, de lo terrenal, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
O sea, el que no conoce al Señor, el que no tiene a Cristo, tiene su corazón endurecido. Y esa dureza lo mantiene en ignorancia de las cosas de Dios. Esa ignorancia lo mantiene en tinieblas, y esas tinieblas lo mantienen pensando solamente en lo terrenal, en lo temporal. Hay gente que está obsesionada con lo terrenal, con lo material, con las cosas de este mundo. Y la característica de las personas que están obsesionadas con lo material, ¿sabe cuál es? La principal característica es que nada les puede satisfacer. Se proponen una meta y cuando la alcanzan sienten que no les llena, sienten que no es suficiente y quieren más y más y más, y siempre están insatisfechos. Los cuales, dice Pablo, después que perdieron toda sensibilidad, escuche bien, son insensibles a las cosas de Dios, se entregaron a la lascivia. Fíjese bien, el pensar, alguien dice, es que pensar en las cosas terrenales no tiene nada de malo, porque necesitamos las cosas terrenales, sí, pero no deben de ser la prioridad en tu vida. Porque cuando tú te enfocas solo en lo terrenal está arraigado en este mundo. Y al estar arraigado en este mundo, está contaminado por el pecado. Entonces una persona que solamente piensa en lo terrenal, dice, no, yo no hago nada malo. Yo solamente estoy enfocado en trabajar para hacer un patrimonio para mi familia. Yo solamente estoy enfocado, ¿verdad?, en que mis hijos tengan la mejor educación. Yo solamente estoy enfocado y no tengo tiempo para andar yendo a la iglesia. No tengo tiempo para buscar de Dios. No tengo tiempo, pero Diosito sabe que yo me porto bien. Diosito sabe que yo nada más estoy enfocado en esto, pero yo no ando en lo malo. Bueno, dice aquí la Biblia que las personas que se mantienen enfocadas en la vanidad se vuelven insensibles. ¿Se vuelven insensibles a qué? Al pecado. Ya pierden la capacidad de decir esto es malo o esto no le agrada a Dios. Y dice que terminan entregándose en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, o sea, toda clase de pecado. Hay personas, mire, el pecador, el que no conoce a Cristo, el que está sumergido en el pecado, no es que un día se levantó en la mañana y dijo, hoy me voy a volver el pecador más grande que ha habido en el mundo. No comienza así. Comienza diciendo, hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia. Comienza diciendo, las cosas de Dios son aburridas. Comienza diciendo, no hombre, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Y solamente me van a regañar, me van a prohibir, me van a decir, voy a estar ahí, ¿verdad?, en el calorón que hace y todo. Y la gente comienza diciendo eso. No tengo tiempo, no es lo mío. Voy el próximo domingo, voy el próximo mes. Y comienzan así, y poco a poco se van haciendo insensibles. Poco a poco el pecado va entrando en su vida. Poco a poco el diablo va ganando terreno en su vida. Cuando se vienen a dar cuenta, están entregados al pecado y dicen, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué hasta este punto? Yo nunca pensé, ¿verdad?, terminar engañando a mi esposa. Yo nunca pensé terminar tan enganchado en las drogas. Yo nunca pensé estar tan enganchado en los vicios, en los juegos, en esto. Yo nada más comencé, ¿verdad? Era algo nada más para distraerme tantito. Era algo nada más para romper la rutina. Era algo nada más para relajarme. Y terminé siendo esclavo, ¿verdad? Terminó convirtiéndose en una bola de nieve gigante que ya nadie pudo detener. Pero comenzó con algo pequeño. Comenzó diciendo,
Dios sabe que yo me porto bien. Entonces dice el apóstol Pablo, las personas que no conocen a Cristo, los demás gentiles, viven así. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ustedes, dice Pablo, no conocieron así a Cristo. O sea, a un Cristo que dice, está bien, no vengas, está bien, no ores, está bien, no. Dice, hay personas que dicen, yo con ir a la iglesia una vez al mes, con eso tengo contento al Señor, ¿verdad? No, Dios sabe, ¿verdad? Yo mi comunión con Dios, yo la tengo personal, yo no necesito ir a la iglesia. Yo mi comunión con Dios, yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Pero me conecto en internet y estoy ahí oyendo una predicación y estoy siguiendo a fulano, a sultano. Sí, dice el apóstol Pablo, pero ustedes no aprendieron así a Cristo, sino más bien, dice, si es que en verdad escucharon, si es que en verdad fueron enseñados por el Señor, y esto va a suceder. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la diferencia. Dice el apóstol Pablo, si de verdad ustedes están conectados con Cristo, si de verdad ustedes fueron enseñados por Cristo, si de verdad ustedes están en comunión con Dios y con Cristo, dice el apóstol Pablo, va a haber un fruto. Y el primer fruto que va a haber en su vida es que se van a despojar del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, no podemos decir que estamos en Cristo, que tenemos comunión con Cristo, que nuestra vida es una vida nueva en Cristo, si todavía tenemos en nosotros viviendo, dice el apóstol Pablo, al viejo hombre, o sea, a la vieja naturaleza. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. La vieja naturaleza, la vida antigua que vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, está viciada. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Dice el apóstol Pablo, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe qué significa eso? Renovados en el espíritu de nuestra mente significa arrepentimiento. Una persona no puede decir que es cristiana y que está viviendo una vida nueva en Cristo si no se ha arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Es sentir pesar, sentir una carga, sentir una insatisfacción por la vida que llevábamos antes y estar dispuestos a no volver a vivir de esa manera nunca más. Hermanos, si no estamos peleados con el viejo hombre, no podemos decir que somos cristianos. Si todavía hay cosas, ¿verdad? Mira, nadie puede decir, yo soy perfecto, yo no fallo, yo no cometo errores, yo no peco. Nadie puede decir. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, Primera de Juan, dice, no pequéis, hijitos, dice Juan, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, si de repente tú vas tratando de vivir tu vida en Cristo y de repente por alguna
situación que se sale de tu control, te tropiezas, te resbalas, cometes un error, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Pero el mismo Juan, en la misma carta, dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sabes qué significa practicar el pecado? Significa repetir algo hasta que te salga bien. Repetir y repetir y repetir y repetir hasta que te salga bien. Si has visto, por ejemplo, a los jugadores de fútbol, cuando hacen unas jugadas increíbles, o cuando hacen, por ejemplo, los famosos tiros, el tiro libre, ¿verdad? Cuando de repente una falta, un tiro libre, y de repente viene un jugador, ¿verdad? Y le pega el balón y lo mete en el mero ángulo donde el portero no le llega. Y dice uno, hombre, qué pierna, qué golpe, ¿verdad? Qué puntería, qué cosa. Sí, pero tú sabes cuántos tiros de esos practicó en la semana hasta que le salió así perfecto el tiro al ángulo. ¿Sabes cuántas horas en la semana ese hombre se pasó practicando ese tiro? ¿Sabes cuántas veces lo repitió? ¿Cuántas veces le salió mal? ¿Cuántas veces tuvo que afinar la puntería? ¿Cuántas veces tuvo que calcular para que en el momento decisivo le saliera bien? ¿Y sabe qué, hermano? Hay gente que así se perfecciona en el pecado. Hay gente que así practica el pecado hasta que se vuelven maestros. Se vuelven maestros en hacer lo malo, de tal manera que lo hacen y hasta parece que no fuera malo lo que hacen. Muchas veces hasta la gente hasta los admira, hasta les aplaude, ¿verdad? No, hombre, mira ¿verdad? Tiene 2 y nunca se le han juntado. No, hombre, mira cómo le hace, ¿verdad? Hace sus negocios, sus jugadas por abajo de la mesa y nunca lo han cachado, ¿verdad? Nunca le han caído. Porque nos volvemos expertos. Nos volvemos expertos en decir mentiras. Nos volvemos expertos, ¿verdad? No, hasta si nos pusieran el polígrafo, hasta el polígrafo engañamos, ¿verdad? Porque nos volvemos expertos. Pero dice el apóstol Pablo, eso es los que no tienen a Cristo. El viejo hombre está viciado, pero tenemos que revestirnos del nuevo. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que desechar, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene una prueba. Aquí viene algo que dice el apóstol Pablo. Este es un filtro. Esta es una manera como te vas a dar cuenta si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Dice el versículo 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quiere ver a alguien que gobierna su carácter? ¿Quiere ver a alguien que ha puesto su carácter, su mente bajo el gobierno de Dios? Véalo cuando está enojado. Cuando estamos enojados, hermano, ahí sale quién somos de verdad. ¿Has visto gente que se enoja y pierde el control? El libro de Proverbios dice: el que se aira rápido hace locuras, comete locuras. ¿Quieres ver a alguien que ha permitido que Dios moldee y sane su carácter, ¿verdad? Lo que hablábamos hace 8 días. Una persona que cuando está enojada, porque se vale enojarse, hermano. Enojarse no es pecado. Enojarse no es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? Que nos dejamos gobernar por la ira. No nos enojamos,
nos arrebatamos. No nos enojamos, nos endemoniamos. Esa es la verdad. Porque enojarse no es pecado. Porque cuando una persona se enoja, pero tiene dominio propio, se puede controlar, puede frenar. Nos compartía, ¿verdad?, el hermano Julio el día miércoles, la lengua. Qué difícil es frenar la lengua, hermano. Qué difícil es ponerle freno a la lengua. Y eso que ya trae un frenillo abajo, pero qué difícil es gobernar. Qué difícil es cuando una persona se enoja y está acostumbrada a darle rienda suelta a la lengua, a sacar todo lo que siente por medio de palabras, pero no se da cuenta que destruye. Sus palabras destruyen. Cuando una persona se deja gobernar por la ira, se arrebata por la ira, y a veces no golpea literalmente con los puños, con las manos, con los pies, pero ¿qué tal con la lengua? Con la lengua arrasamos, ¿verdad?, con el mundo, arrasamos con la familia, arrasamos con todo, con los que están y hasta con los que no están. ¿Por qué? Porque ahí sale nuestra verdadera condición, cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. ¿Quieres ver a un cristiano que de verdad es cristiano, que de verdad está buscando, que de verdad su carácter está siendo moldeado y transformado por Dios? Se enoja, pero no peca. Se enoja, pero se gobierna. Gobierna, refrena sus palabras, refrena su lengua. Es capaz de razonar y de decir: no vale la pena. Al rato se me va a pasar el enojo y me voy a arrepentir. Pero ese es un foco de alerta. Si el Espíritu Santo de Dios, mira, hermano, si nos enojamos y perdemos el control, aguas, tenemos que buscar más de Dios. Ese es un síntoma. Es que ¿por qué me hacen enojar tanto? No es que te hagan enojar tanto, es que Dios quiere mostrarte que todavía te falta. Dios quiere mostrarte, por eso te enojas, por eso Dios te pone gente que te haga enojar a cada rato, para que te des cuenta lo que sale de tu corazón cuando estás enojado, para que entonces digas: tengo que trabajar más, tengo que entregarle todavía más al Señor. Amén. No deis lugar al diablo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. Y aquí comienza a dar otras señales de la llenura del Espíritu Santo. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que nuestra mentalidad cambie. ¿Por qué? Porque el que roba, ¿qué está manifestando ahí? El que roba está manifestando que es una persona egoísta, porque quiere todo para él. Dice: no, dice, el que robaba ya no robe, que trabaje para que tenga para compartir con los demás. O sea, la obra del Espíritu Santo viene y no nada más dejas de robar, pero te quita lo egoísta y te enseña a compartir, te enseña a ver la necesidad de los demás. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué difícil, ¿verdad? Es parecido a lo que hablábamos ahorita, la lengua. Qué difícil es controlar. Mira, hay gente que por cultura, por cuestiones culturales, dicen majaderías, dicen malas palabras. Hay lugares donde las malas palabras están tan arraigadas que son como los buenos días. Pero cuando el Espíritu Santo viene y hace la obra en nuestra vida, entonces dice: no, hay personas que dicen, fíjese bien, es que para mí no es grosería, es que yo digo tal o cual palabra y para mí no es grosería. Es más,
hasta te buscan en el diccionario. Es que mira, significa esto, ¿verdad? No es una mala palabra, no es una... Sí, pero te voy a decir algo. Incluso hay palabras que para nosotros son palabras normales, pero si tú te vas a otro país, son malas palabras. Y hay otros países donde hay palabras que son malas, ¿verdad? Y vienen de repente y los escuchas decir y tú dices, dijo una palabrota, y resulta que no, que para ellos es lo más normal del mundo. Entonces, ¿cuál es el parámetro para que nosotros sepamos qué decir y qué no decir? Bueno, no te enfoques en si es o no es mala palabra. Enfócate en lo que dice el apóstol Pablo. Esa palabra que vas a decir, eso que va a salir de tu boca, va a edificar, o sea, va a ser de bendición para el que te está escuchando. Va a bendecir su vida, le va a ayudar, o va a ser de tropiezo para su vida. Eso es en lo que nos debemos enfocar, no en que si eso no es grosería, sino va a edificar o no va a edificar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están oyendo. Y dice en el versículo 30, y no contristéis, escucha bien, porque esto es bien importante, porque la mayoría de las personas, cuando escuchan todo esto, dicen, esta es una lista de cosas que tengo que hacer para que el Espíritu Santo venga a mi vida. Pero fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una lista de requisitos para que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No contristéis al Espíritu, no lo reprimas. ¿Sabes qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo, fíjate bien, el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es un ente, no es algo, es alguien, y es Dios. Amén. Es Dios. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y es Dios. Y por una razón, en el Nuevo Testamento, el Señor permitió que el Espíritu Santo fuera representado como una paloma. Y una paloma es un animalito que, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí hay muchas, incluso aquí nos invaden, ¿verdad? Estamos invadidos de palomas. Pero si tú te das cuenta, la paloma es un animalito que necesita estar en un lugar donde se sienta seguro, donde se sienta a gusto, donde se sienta con libertad. Si una paloma se siente amenazada, siente que el lugar donde está, su vida corre peligro, o siente que no tiene la libertad para andar, ¿verdad? Para moverse como quisiera, se va. O simplemente, ¿verdad? Se queda ahí en un rincón. Está, pero no está. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo no posee a las personas. El Espíritu Santo no es que digamos, Espíritu Santo, ven y lléname. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, ya vamos a actuar como robots, ¿verdad? Como que ya el Espíritu Santo va a vivir a través de nosotros. No. El Espíritu Santo tiene una obra que hacer en nuestra vida. Y la hace, la está haciendo, está trabajando constantemente. Pero el Espíritu Santo no va a trabajar, el Espíritu Santo no va a obrar en la vida de una persona que no tiene como prioridad, que no tiene como número uno en su vida
honrarlo, tener comunión con Él, conocerlo, vivirlo, experimentarlo, sentirlo. El Espíritu Santo, hermano, está en nosotros y es Dios. Pero usando las palabras, ¿verdad?, que alguien escribió un día en un libro, Él es un caballero. Él no nos va a forzar, Él no nos va a manipular, porque la manipulación es un principio diabólico. El Espíritu Santo nos va a invitar, el Espíritu Santo nos va a tender la mano, nos va a decir: ven, conóceme, ten comunión conmigo, llénate de mí cada día. Y si nosotros lo hacemos, entonces Él va a trabajar en nuestra vida, a moldear, a transformarnos. Pero si nosotros no lo buscamos, hermano, el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y lo más probable es que si somos cristianos y venimos a la iglesia y conocemos al Señor, bueno, lo más probable es que cuando muramos nos vamos a ir al cielo. Pero vamos a pasar toda nuestra vida en esta tierra sin experimentar lo que Dios tiene para nosotros, sin experimentar lo que Jesús compró en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces, hay una historia muy famosa de un predicador que viajó en tren, hizo un recorrido en tren, compró su boleto, tenía que hacer un viaje de varias horas, incluso, según recuerdo, ¿verdad?, duraba el viaje un par de días. Entonces se subió al tren y como no tenía casi dinero, compró unas piezas de pan y queso. Y entonces todos los días, a la hora de la comida, cuando todos los pasajeros iban al vagón del restaurante, él se iba a su vagón, a su camarote, y se metía y se comía una rebanada de pan y una rebanada de queso. Y con eso sobrevivió. El último día de su viaje, platicó con otro de los pasajeros y le dijo: oye, ¿por qué nunca te vemos en el vagón del restaurante, del comedor? Y con mucha pena le dijo: es que no traigo dinero, entonces no puedo ir. Y dice: oye, pero ¿no te diste cuenta que en el boleto dice que los alimentos están incluidos en el pago del boleto, en el pago del pasaje? Y entonces corrió a su vagón, a su camarote, a buscar el boleto, y efectivamente en el boleto decía que pagando el boleto, todos los alimentos estaban incluidos: desayuno, comida y cena, durante todo el tiempo que durara el viaje. Y él se la pasó en su camarote comiendo pan con queso, porque no leyó lo que decía en el boleto. Entonces, hay muchos cristianos que sí vamos a llegar a nuestro destino, pero vamos a llegar a base de pan y queso, porque no estamos leyendo, porque no estamos conociendo todas las cosas que Jesús compró para nosotros en la cruz. Jesús compró para nosotros una vida de plenitud en el Espíritu, una vida llena del conocimiento de la gloria de Dios, una vida llena de una experiencia con el Espíritu Santo. Mire, la mayoría de nosotros, la mayoría de los cristianos piensan que el Espíritu Santo nada más es para los profetas, para los apóstoles. El Espíritu Santo nada más le habla a los hombres que visten, ¿verdad?, con túnica y que traen la cabeza cubierta y que viven metidos en una cueva, ¿verdad?, y que no hablan con nadie. Hay gente que cree que el Espíritu Santo nada más habla con ese tipo de personas. Hay gente que cree que el Espíritu Santo nada más habla con los que viven, no sé, con los que caminan 30 centímetros arriba del nivel del suelo. Y el Espíritu Santo está para todos. ¿Y sabe por qué hemos creído eso? Porque hay personas que vienen y te dicen:
tengo una revelación especial del Espíritu Santo que Él me dio. Hermano, ya es tiempo de que nos quitemos esas cosas de la cabeza. El Espíritu Santo no le ha dado ninguna revelación especial a nadie. Toda la revelación que el Espíritu Santo de Dios ha dado está aquí en la Biblia. El Espíritu Santo de Dios, hermano, todos los que somos cristianos tenemos acceso al Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos tenemos acceso a escuchar su voz, a ser guiados por Él. El Espíritu Santo no es privilegio ni es exclusividad de nadie. De nadie. El Espíritu Santo no va a obrar solamente en unas cuantas personas, no. El Espíritu Santo obra en la iglesia. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo vino en día de Pentecostés sobre los que estaban reunidos? Porque el Espíritu Santo obra en comunidad, en la iglesia, en los que tenemos en común la salvación por medio de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo no obra, hermano, ya olvidémonos de eso, ¿verdad? Porque eso proliferó hace algunos años, de que venía gente y decía: yo traigo algo especial del Espíritu Santo, yo te puedo enseñar algo especial del Espíritu Santo que nadie más sabe, que nadie más conoce, que nadie más tiene. Pues cálmate tú, ¿de dónde vienes o qué? Porque el Espíritu Santo se nos ha dado, hermano, a todos los creyentes, a todos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La mayoría, mire, el Espíritu Santo siempre va a obrar en la iglesia, en comunidad. Hubo hace un tiempo un movimiento en donde parecía que estaba toda la iglesia aquí en un nivel, y en otro nivel más arriba estaban ciertas personas nada más que tenían ciertos títulos o ciertos nombramientos, y pareciera ser que nada más ellos escuchaban la voz de Dios, y parecía ser que nada más ellos podían enseñar y podían decir y podían. Hermano, eso se acabó desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, mire, en el Antiguo Testamento el único que tenía acceso a la presencia de Dios directamente era el sumo sacerdote, era el mediador. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando dice que hay un solo mediador, quiere decir que solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre, a través de la obra de Jesús en la cruz. Y hay gente que cree que está hablando de santos o de vírgenes o de imágenes, y muchos usan este texto para refutar eso. Decir: no, hermano, ya no acudas a ningún santo para que interceda por ti, porque hay un solo mediador. Y sí, puede ser que esté correcto, pero en realidad el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los falsos profetas que llegaban a las iglesias diciendo que ellos tenían una revelación especial y que solamente el Espíritu Santo les hablaba a ellos. Y Pablo le dice: ya déjense de esas cosas. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si tú tienes a Cristo, tienes el mismo acceso al Padre y al Espíritu que cualquier otro cristiano en la faz de la tierra. ¿Ah? Hace unas semanas estuve en una reunión, en una capacitación, donde había muchos pastores de todo el país, y uno de los maestros que estaba ahí hablando dice: manéjense con una regla. Cuando se estaba hablando del tema de los predicadores que llegan invitados a la iglesia, dice: manéjense con una regla. No inviten a su iglesia a predicar a nadie que no tenga una cobertura, un pastor que esté rindiéndole cuentas a alguien. Dice: cuando un predicador venga a tu iglesia y te diga: invítame a predicar, tengo un mensaje, tengo una palabra para predicar, dice, lo primero que le tienes que preguntar es: ¿a quién le llamo si dices una locura en el púlpito?
¿A quién le llamo? ¿A quién le rindes cuentas tú? ¿Bajo la supervisión de quién estás? Y la mayoría te va a decir que está bajo la supervisión del Espíritu Santo, porque eso es lo que responden. Dice, entonces, ¿por qué? Porque tenemos que darle vuelta a esa cultura de que el Espíritu Santo solamente le habla a unas cuantas personas. Tenemos que darle vuelta a esa enseñanza de que solamente unos cuantos tienen acceso al Espíritu Santo, a oír la voz de Dios y a ser guiados. Hermano, todos los que hemos recibido a Cristo tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando vino en Pentecostés, vino sobre todos los que estaban reunidos. No vino nada más sobre los 12 apóstoles. No vino nada más sobre los que tenían más tiempo. No vino nada más sobre los que eran judíos de sangre pura. Dice que vino sobre todos los que estaban reunidos, todos los que estaban congregados en ese lugar. Amén. Y el capítulo 5 de Efesios comienza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quieres ver a alguien que el Espíritu Santo está en él? ¿Quieres ver a alguien que dice: yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive a través de mí? No esperes ver a una persona que flota o que levita en el aire. No esperes ver a una persona que te diga: no, sí, yo veo y veo, ahí hay un demonio, ahí hay otro demonio, ahí hay otro demonio. No esperes ver a una persona que te diga: no, sí, yo voy caminando en la calle y de repente el Espíritu me toma y me tira al piso y empiezo a hablar en lenguas y todo. No. El apóstol Pablo te está diciendo: ¿quieres ver una persona que está llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está hablando en él? ¿Cuál es la principal característica de esta persona? Apréndete este pasaje, Efesios 5:1. Es una persona que es imitador de Dios como hijo amado, que anda en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nadie, gracias hermanita, que nadie diga que está lleno del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo está obrando o actuando en él, si esa persona no está viviendo como Cristo vivió, si esa persona no está amando a su prójimo como Cristo amó, si esa persona no es una ofrenda agradable a Dios como Cristo fue, que no venga a decir que está llena del Espíritu Santo. Esa es la característica, esa es la señal. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, bueno, no nos alcanzaría el tiempo para leer todo lo que dice aquí, pero por eso el apóstol Pablo termina diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: el vino que está disuelto no embriaga a nadie. Así el cristiano que de verdad no está bebiendo del Espíritu Santo, no se está llenando todos los días del Espíritu Santo, no va a dar fruto, no va a dar ningún fruto. Hermano, a mí me tocó ver muchas veces, y lo digo con mucha vergüenza porque fue algo que pienso yo que fue ya hace muchos años, que ya pasó, ¿verdad? Espero que, no sé si todavía haya, pero espero que no. Pero me tocó ver predicadores, me tocó ver pastores, me tocó ver gente que venía de otros lados que decía: nos vamos a emborrachar del Espíritu Santo. Y empezaban a orar, empezaban a cantar y literalmente empezaban a caminar así, empezaban: estoy borracho del Espíritu, estoy borracho del Espíritu. Hermano, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que el que está bebiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a producir madurez cristiana en su vida. Y eso es todo lo contrario a estar borracho. Es todo lo contrario. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es hacer una comparación. Así como el que se la pasa bebiendo vino invariablemente va a terminar borracho,
así el que se la pasa bebiendo del Espíritu Santo invariablemente va a terminar siendo un cristiano maduro. Simplemente es una comparación. No quiere decir que el Espíritu Santo emborracha a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos para saber que somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, aquí lo podemos leer en nuestra casa detenidamente, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pero en resumidas cuentas, ¿por qué dice no os embriaguéis con vino? ¿Por qué dice en vez de embriagarte con vino, embriágate del Espíritu Santo? En el buen sentido. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia así nada más de pasada, no está profundizando, pero nada más de pasadita está haciendo referencia a Números capítulo 6. En Números capítulo 6 se refiere a una ley que se llama la ley del el voto nazario. El voto nazario era una promesa que se le hacía a Dios de consagrarse para Él. Y había dos maneras de hacerlo. Una, dice, el primer hijo que naciera de un matrimonio, si era varón, era nazario. Había un voto para toda la vida. Tenía que guardar ciertos requisitos, pero el principal requisito que tenía que guardar era que no tenía que beber vino, ni sidra, ni ningún derivado de la uva. ¿Ok? ¿Por qué? Son simbolismos, pero la uva, el vino, representa los placeres terrenales. El que está consagrado, porque otra cuestión del voto de nazareato era que se podía hacer voluntariamente. Uno podía decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer un voto, voy a ser nazario para ti 1 año o 2 años. ¿Qué significaba esto? Que durante ese tiempo, supongamos durante 1 año, esa persona, dice ahí en número 6, no se iba a cortar el cabello, se iba a dejar el cabello largo. Son 3 cosas principalmente. No se podía cortar el cabello. Número 2, no se podía acercar a un cadáver. Y número 3, no debía beber vino ni ningún derivado de la uva. ¿Por qué no se podía cortar el cabello? Porque su cabello representaba la honra a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios. ¿Se acuerda cuando la mujer se acercó por atrás de Jesús y dice que comenzó a secar sus pies con sus cabellos? Eso significa que estaba poniendo su honra a los pies del Señor, estaba honrando al Señor con su vida. ¿Ok? ¿Por qué no se podía acercar donde estaba un cadáver, un muerto? Porque eso representa el pecado. Porque el que está consagrado, el que quiere agradar a Dios, no se acerca al pecado. Y número 3, este es lo más importante: ¿por qué no podían beber vino? Beber vino no era pecado. No era pecado. Pero ¿por qué no podían beber vino? Quiero decirle esto: hay cosas, hermano, que no son pecado. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que no es pecado, el apóstol dice: todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, me son válidas, pero no todas me edifican. Hermano, hay cosas en esta vida que no son pecado, pero nos desenfocan, nos distraen, nos roban tiempo. Ver la televisión, ver una película no es pecado, dependiendo de qué tipo de película sea, ¿verdad? Estar en las redes sociales no es pecado. ¿Por qué ayunamos? Espero que ayunemos, ¿verdad? ¿Por qué ayunamos cuando ayunamos? ¿Comer es pecado? No, comer no es pecado, pero el tiempo que ocupamos en comer lo ocupamos en la oración y en la meditación de la palabra. Hay cosas que no son pecado, hermano, pero nos van a distraer, nos van a quitar el tiempo, nos van a quitar las fuerzas y nos van a quitar dinero.
y no son pecado, de verdad, no es pecado. Hay gente que dice, yo voy a jugar fútbol y no es pecado. No, no es pecado. Pero a lo mejor un día vas a tener que decidir entre ir a un partido o venir a la iglesia. Y entonces sí te vas a ver en un conflicto. A lo mejor tú dices, bueno, pues que yo veo una serie o veo una novela y no es pecado. Pero ¿qué tal cuando te dicen, el final va a ser el domingo en la mañana? Ah, caray. Bueno, ese conflicto lo vivimos cada 4 años, porque la final del mundial es el domingo en la mañana, hermano. ¿Y qué cree? Hay gente que no viene a la iglesia porque se quedan a ver la final del mundial. Hay gente que no viene porque dice, es que no vine porque fui a una comida con mi familia, pero no hice nada malo, no tomé, no dije groserías. No, no es pecado, quédate tranquilo, no es pecado. Pero te está desenfocando, te está distrayendo. Hermano, cuando de verdad queremos agradar a Dios, vamos a renunciar a todo aquello que nos distrae, aunque no sea pecado. Hay gente que dice, oye, pero no es pecado lo que hago. No, no es pecado, pero te está robando el tiempo. No es pecado, pero ¿sabes cuándo sí puede convertirse en pecado? Cuando te puedes pasar horas en las redes sociales, pero después cuando vas a orar, oras 2 minutos y ya no sabes qué decir. O cuando vas a leer la Biblia, lees 2, 3 renglones y ya te dormiste, ya te quedaste dormido. Entonces sí se puede convertir en pecado, porque entonces ¿dónde está tu corazón? Ahí se está viendo qué es lo que amas realmente. Ahí se está viendo de verdad qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, no compite con nadie. El Espíritu Santo de Dios te dice, tu primer lugar es la tele, adelante. Tu primer lugar son las redes sociales, date. Tu primer lugar es irte con tus amigos, órale, adelante. El Espíritu Santo no te va a forzar. Pero eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, se va a contristar. Va a decir, ¿tienes otros amores que son más importantes que yo? ¿Tienes otras cosas que amas más que yo? Ok, no te voy a echar pleito. Ve y disfruta. Pero ¿qué pasa? Que después regresamos y decimos, no, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, quiero dejar este pecado, quiero dejar este otro, sí. Pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Queremos que Dios obre en nuestra vida, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Llenarnos del Espíritu Santo. Así como bebemos agua para estar hidratados, así como, y más en este clima, ¿verdad? En estos calores que cada rato estamos bebiendo y bebiendo agua, hermano, el mundo nos debería de dar, el pecado que está a nuestro alrededor nos debería de dar calor, nos debería de dar sed de llenarnos más de Dios. Así como el calor te provoca sed y vas a beber agua, así ver la condición en la que está el mundo nos debería de dar sed del Espíritu Santo de Dios. Nos debería de dar sed de buscar y de llenarnos de Dios cada día en nuestras vidas. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo un momento, por favor, y vamos a orar. Mire, el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Hay personas que pretenden que había un Espíritu Santo para la época de los apóstoles y hay otro Espíritu Santo para nuestra época. El de la época de los apóstoles hacía milagros, revivía a los muertos y en algunas ocasiones hasta los que estaban vivos al revés, ¿verdad? Los mandaba para el otro lado. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros ahora es diferente. El Espíritu Santo que está con nosotros ahora nada más es buena onda, quiere que nos portemos bien, que vengamos los domingos a la iglesia, que hablemos bonito, ¿verdad? Y esas cosas. Quiero decirle que eso es mentira. El Espíritu Santo que nosotros tenemos, escúcheme bien, el Espíritu Santo que usted tiene adentro de usted es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos.
El mismo Espíritu Santo que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, el mismo Espíritu Santo, hermano, está dentro de nosotros. ¿Qué hemos hecho con Él? Le hemos dado el primer lugar en nuestra vida, porque todos queremos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Todos queremos experimentar las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta es: ¿le has honrado? ¿Lo has puesto en primer lugar en tu vida? ¿Has cultivado una comunión con Él? ¿Lo conoces? ¿Te conoce el Espíritu Santo? Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver al Espíritu Santo. Debemos de ser capaces, hermano. Si no lo has hecho hasta el día de hoy, yo quiero invitarte a que lo hagas. Quiero invitarte a que por lo menos todos los días, por lo menos, dediquemos media hora a la oración. Por lo menos, así, fácil. Por lo menos media hora en el día. Tú escoges en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Tú escoges. Él no tiene una hora preferida. Las 24 horas del día son de Él. Pero que si dedicáramos media hora a estar en comunión con Él, en oración, no cerrando los ojos y medio balbuceando y medio durmiendo y medio no, media hora en oración, hablando con Él y dejando que Él nos hable, diciéndole: Señor, permíteme escuchar tu voz. Hermano, si lo hiciéramos, de verdad le digo, en unos cuantos días empezaríamos a ver los resultados en nuestra vida. No le estoy hablando del próximo año, no le estoy hablando del próximo mes. En unos cuantos días empezaríamos a ver resultados en nuestra vida. Empezaríamos a notar cambios en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está vivo, es una persona, es alguien, y es interactivo, interactúa con nosotros. No está nada más ahí. Él interactúa, Él vive en nosotros. Y el mismo Espíritu Santo que está en nosotros presente es el mismo Espíritu Santo que gobierna sobre la iglesia. Él está aquí. Él está aquí en la iglesia. Si usted no lo puede sentir, Él no necesita que usted lo sienta. Si usted no lo puede creer, Él no necesita que usted lo crea. Él no depende de nuestra opinión ni de nuestro voto. Él está aquí porque su palabra dijo, Él lo dijo en su palabra, que donde dos o más estuviéramos reunidos, Él iba a estar ahí. Y Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y Él te conoce, me conoce. Delante de Él no podemos ocultar nada. ¿Qué hemos estado tratando de esconder? ¿Qué hemos estado tratando de ocultar? Y no estoy hablando solamente de pecado, de cosas malas. A veces hay necesidades, hermano, en nosotros que por orgullo no las manifestamos, no oramos, no buscamos ayuda. A veces hay situaciones que decimos, no, yo lo puedo resolver. Y el Espíritu Santo te dice, sí, tú lo puedes resolver. Pero si me dieras oportunidad a mí de actuar, se resolvería más rápido y se resolvería de una manera más eficiente. Hay cosas que tú dices, no, yo lo puedo hacer. Y el Espíritu Santo dice, sí, es cierto, tú lo puedes hacer.
Pero si supieras que yo estoy para ayudarte, si entendieras que yo estoy para obrar en ti con poder, las cosas sucederían más grandes de lo que tú te imaginas, de lo que tú y yo pensamos. Y a veces pensamos, no, el Espíritu Santo nada más es para cosas de orar y de esto. Y el Espíritu Santo te dice, no, yo quiero tener que ver con todo en tu vida, con todo. El Espíritu Santo quiere tener que ver con todo, quiere llegar. Pero tienes tú que abrirle la puerta. Tienes tú que decirle, Espíritu Santo, mira, ven, sé parte de esto que estoy viviendo, sé parte de mis problemas. Tengo estos problemas, tengo estas necesidades, tengo estas luchas, estas tentaciones, estoy lidiando con esto. Dile al Espíritu Santo, ¿quisieras involucrarte en esto? ¿Quisieras involucrarte en mis asuntos? ¿Quisieras sentarte en la mesa conmigo para pensar de qué manera puedo resolver todo esto? Y el Espíritu Santo te diría, muchacho, para eso vine, para eso estoy. Nada más estaba esperando que me lo pidieras. Y el Espíritu Santo se sienta contigo a la mesa para resolver, hermano, cualquier asunto, cualquier necesidad, por pequeña que te parezca. Nada es demasiado pequeño para Él, nada es demasiado grande para Él. Él es el Dios que creó el universo. Él es el Dios que hizo todas las cosas. Él se preocupa por lo que sucede en el universo, en las galaxias, en los planetas, pero también se preocupa por las cosas que te preocupan a ti, por las cosas que te incomodan, por tus miedos, por tus necesidades, por tus luchas. ¿Quieres decirle en esta tarde? Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y quieres con tus propias palabras decirle, Espíritu Santo, quiero que te involucres en mis asuntos. Espíritu Santo, tú fuiste enviado para consolarme. Tú fuiste enviado para vivificarme. Tú fuiste enviado, Señor, para involucrarte en todos mis asuntos. Hoy te hago parte de todo aquello que me preocupa. Hoy te hago parte de todo aquello que me aflige. Hoy te hago parte de todo aquello que me roba el sueño, de todo aquello que me mortifica, de todo aquello que me ha robado la paz por tanto tiempo, Señor, de todo aquello que incluso me ha mantenido enfermo durante tanto tiempo, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, involúcrate. Hoy te pido, Espíritu Santo, siéntate conmigo a la mesa, porque ya no sé qué hacer. Porque me he agotado, mis fuerzas se han agotado, mis pensamientos se han agotado. Ya no sé qué hacer. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Ya hice todo lo que podía hacer humanamente hablando, y no veo resultados en mi familia. No veo resultados en mis hijos. No veo resultados en mi propia vida. No veo resultados en mi salud. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Dile, Espíritu Santo, ¿quieres involucrarte? ¿Quieres tomar parte en el asunto? ¿Quieres ser parte y ayudarme a llevar esta carga? Y vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo que te va a decir, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. Ahora quiero invitarte. Esto es, si había gente que quería involucrar al Espíritu Santo en sus asuntos, aunque parecieran muy pequeños. Ahora quiero invitarte. Si hay asuntos que al contrario te han parecido demasiado grandes, si hay problemas, si hay necesidades, si hay deudas, si hay enfermedades que tú dices, esto es demasiado para mí, y has estado afligido durante mucho tiempo, te voy a invitar que vengas aquí al frente y vamos a orar. Te voy a invitar que vengas, que salgas de tu lugar y vengas y le digas, Espíritu Santo, yo he estado luchando, he estado llevando una carga muy pesada, muy grande, y hoy necesito que tú intervengas.
Hoy necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Es válido que ores por milagros. Es válido que ores por tus necesidades. Es válido. Él está aquí. Él se preocupa por ti. Él tiene que ver contigo. A Él le importan las cosas que a ti te importan. A Él le importan las cosas que a ti te preocupan, las cosas que a ti te roban el sueño, las cosas que a ti te afligen. A lo mejor tú puedes pensar que para otras personas son tonterías. Para Él no son tonterías. Para Él son cosas importantes. Puedes levantar tus manos un momento y decirle: Espíritu Santo, aquí está mi carga, aquí está mi aflicción, aquí está mi necesidad. Puedes decirle: Espíritu Santo, hoy te necesito, Señor. Te necesito. Levanta tus manos y dile: Señor, te necesito. Te necesito. He estado luchando por mucho tiempo con esta carga. He estado luchando por mucho tiempo con esta necesidad, Señor. Y no hay manera aparentemente de que se resuelva. Me ha quitado el sueño, me ha quitado la salud, me he afligido, me he desvelado, Señor. He pensado en soluciones extremas. Tal vez has pensado incluso en quitarte la vida. Y el Espíritu Santo está aquí el día de hoy para fortalecerte. El Espíritu Santo está aquí el día de hoy para levantarte. Él está aquí el día de hoy para sostenerte. Dile: Espíritu Santo, ven, involúcrate en este problema. Involúcrate, Señor, en esta situación. Toma parte, Señor, de esto que me aflige. Toma parte de esto que me está robando el sueño, Señor. Yo ya no puedo con esta carga. Yo ya no puedo con este problema. Pero tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Tu palabra dice que tú eres un Dios sobrenatural, que tú eres un Dios de milagros, que tú no estás limitado por la mano del hombre, que tú no estás limitado en tus recursos, que tú no estás limitado en tu sabiduría ni en tu poder, Señor. Hoy confiamos en ti. Hoy venimos a poner delante de ti, Señor, nuestras necesidades, nuestras cargas y nuestros problemas. Espíritu Santo de Dios, trae descanso, Señor. Trae el descanso a nuestras almas. Trae el descanso a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorarle al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas. Una vez más, dile al Señor: quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Hoy te entrego mi voluntad, Señor. A ti. Hoy te entrego todo lo que soy a ti, Todo Señor. lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Señor. Hoy te reconocemos como Señor y Dios en nuestras vidas. No eres una energía, no eres un ente, no eres un ángel, no eres una atmósfera. Eres Dios. Y hoy te honramos, hoy te adoramos. Hoy te entregamos a ti, Señor, nuestras vidas, nuestras cargas, nuestros problemas. Creemos que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Creemos que tú estás trabajando. Creemos que ya eres parte, Señor, que ya estás involucrado en nuestros asuntos, en nuestros problemas, Señor.
Creemos que vamos a salir de este lugar, Señor, fortalecidos. Que vamos a salir de este lugar con nuestra fe fortalecida, Señor. Que vamos a salir de este lugar con nuevas fuerzas. Porque tu palabra dice, Señor, que tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Aquí habemos personas que ya no tenemos ninguna fuerza, Señor, que ya hemos luchado, que ya hemos llorado, que ya nos hemos desgastado, Señor. Por lo tanto te pedimos el día de hoy, Señor, renueva nuestras fuerzas, aumenta nuestras fuerzas, Señor, multiplica nuestras fuerzas, multiplica nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creer que tú tienes el control, Padre. Creemos, Señor, por la cruz de Jesús, por el precio de sangre que fue pagado en la cruz del Calvario, Señor. Creemos que tú estás obrando milagros en este momento, Señor. Creemos que tú estás obrando milagros en la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí al frente, Señor. Milagros en la familia, milagros, Señor mi Dios, de salud, milagros financieros, Señor, milagros, Padre, en la transformación, en el moldear, Señor, el carácter, en quitar los miedos, Señor, en aumentar la fe. Creemos que tú estás haciendo milagros, Señor, cosas sobrenaturales, cosas que van más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestros recursos, Señor. Creemos que tú estás obrando, Padre, en nuestras vidas, y te damos gracias en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.